contador de quejas? O bien, ¿cuántas quejas por semana, por mes, por año? Imagínense ustedes, si esa suma de quejas por año, la multiplicamos por los años que tenemos, ¿cuánto resultaría? La verdad, hermanos, eh, hoy día, quejarse se ha vuelto un estilo de vida. Si se da usted cuenta, todas las marchas sociales, todo lo revolucionario, eh, habla en contra de algo que la gente se queja, que no está de acuerdo. Dicen incluso, no te quedes callado, exprésate, habla en contra porque es parte de tus libertades. Y a veces esas libertades se ven pues mal influenciadas, ¿verdad? Y mal interpretadas, y la gente hace mal uso de ellas. Entonces, podríamos decir que las quejas incluso son hasta contagiosas, porque cuando nos encontramos con una persona y esta persona empieza a quejarse, en automático, hermanos, empezamos a sentir como que una urgencia tentadora a empezar a quejarnos también. Y es algo innato, algo que está ahí, que a veces no lo podemos controlar. Cuando nos damos cuenta, ya estamos quejándonos en contra de lo que pasa del gobierno, ya estamos quejándonos de nuestra situación actual. ¿Por qué? Porque una persona empezó a quejarse y nosotros continuamos con esa queja, nos contagió, y a veces esa contagiadera la llevamos a otros incluso. Llegamos a nuestros hogares y ¿qué tal te fue? Ay, no, fíjate que me fue muy mal, estuve en esto, me pasó esto otro, y empezamos a quejarnos y empezamos a hablar mal de nuestro día, y la persona empieza a recibir esa carga también de quejas, y bueno, ella también lo va a expresar de otra forma, ya sea que se enoje o ya sea que se ponga de mal humor o se entristezca. Y bueno, la queja, hermanos, es contagiosa. En esto quiero quedar. Vamos a ver. Voy a leerles lo que yo encontré acerca de la queja, de acuerdo al diccionario. Y me pareció interesante, hermanos, la forma en que lo expresa el diccionario español. Dice: quejarse es expresar insatisfacción por algo. Es decir, refunfuñar con una mala actitud. Por ejemplo, puede ser tal vez una actitud criticona, dándose uno mismo demasiados derechos, aunque también incluye mostrar descontento. Ah, eso sí, pero todo esto sin reconocer una responsabilidad propia sobre lo que está pasando o un cambio de actitud al respecto. No sé si me expliqué, hermanos. Quejarse es expresar una insatisfacción por algo que no nos gusta, pero echándole la culpa solamente a algo más, no a nuestra propia persona, no tomando nosotros participación de esa culpa. A eso me refiero con la queja. La pregunta aquí sería, ¿es malo quejarse? Fíjense que lo que podríamos tomar como incorrecto ante las quejas, hermanos, es a lo mejor la insatisfacción con nuestras propias circunstancias. Porque la queja, hermanos, daña la paz que hay en nuestra vida.
daña la alegría, daña la paciencia. Los frutos del Espíritu Santo, hermanos, de pronto se ven, a nuestros ojos se ven así como que nublados, porque no, a través de la queja no somos capaces de vivirlos. Entonces esto empieza a dañarnos. Básicamente, hermanos, cuando nosotros nos quejamos, sucede que estamos diciendo que no nos gusta lo que Dios está haciendo. No nos gusta lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas. Es decir, estamos diciéndole a Dios, Señor, ¿por qué estás haciendo esto para mí? ¿Se acuerda usted del pueblo de Israel? ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Cada vez que le sucedía algo, se quejaban. ¿Y qué es lo que decían? ¿Por qué no nos dejaste allá en Egipto? Allá teníamos agua, allá no teníamos hambre, teníamos toda la comida que queríamos. Ajá. Un esclavo obviamente que no tenía los derechos que puede tener alguien en libertad, pero ellos decían, allá lo teníamos todo. Estaban tan acostumbrados a esa esclavitud, hermanos, que ellos se quejaban y querían regresar a esto. A veces eso sucede con nuestras vidas. Nos quejamos porque no estamos a gusto con lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y a menudo cuando nos quejamos, hermanos, estamos enfocados en las cosas equivocadas. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Déjenme leer lo que dice Santiago 4, versículos 1 al 4. Santiago 4, versículos 1 al 4. Voy a leer una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Dice así: ¿de dónde vienen todos los conflictos y las peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas, que siempre están librando una guerra en su interior. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar, y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y cuando le piden a Dios, no reciben nada porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Gente infiel. ¿No saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Qué contundente es Santiago, hermanos. Muchas de las quejas que nosotros emitimos, ya sea por el dinero, ya sea por la falta de lo que sea, hermanos, muchas veces, hermanos, no están enfocadas a cosas que deben de ser. Es decir, dice que ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. A veces, hermanos, envidiamos lo que otros quieren, lo que otros tienen. Decimos, es que me ha ido mal en el trabajo, no tengo suficiente dinero, no tengo de comer. Mentira, porque Dios siempre dispone las cosas para comer. Dios siempre pone en la mesa algo que llevarse a la boca. Dios siempre cuida de su pueblo. A veces lo que queremos, es que el otro come carne todos los días y yo no puedo. Pero Dios te está disponiendo lo que tú debes de comer y debes de ser agradecido con Dios. Y cuando nosotros vemos lo que los demás tienen y dejamos de ver las bendiciones que Dios nos da por su gran amor, empezamos a quejarnos. Empezamos a ver lo que otros tienen. Ay, es que él tiene salud. Mira cómo corre, mira cómo camina. Y yo no puedo.
¿Cómo es posible que Dios permita esto para mí? A lo mejor no lo expresamos así, pero al momento en que nosotros nos estamos quejando, estamos diciendo, es que Dios, no me agrada que tú me tengas aquí sentado, enfermo. ¿Por qué lo estás haciendo, Dios? ¿Por qué, Señor, tú haces esto para mí? Aparentemente, hermanos, nuestras quejas pueden ser incluso, pues, hasta cierto modo no dañinas. Pueden ser a lo mejor, como dicen, inocentes. Pero la realidad, cuando nosotros nos quejamos, estamos hablando, estamos diciendo que no estamos de acuerdo con Dios. Quejarse de una situación, hermanos, no es bueno para el cristiano. ¿De dónde vienen las quejas, hermanos? Bueno, la verdad es que la forma de quejarnos y de echarle la culpa a otros y de no aceptar nosotros nuestras responsabilidades, pues tiene su historia. Si usted habrá de recordar, en el, desde Génesis podemos ver la situación en la que se encontró Adán. Génesis 3:12 dice así: el hombre dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto de ese árbol y yo comí. Ojo, aquí Adán le está echando la culpa a todos. En primer lugar, le echa la culpa a Dios. Se empieza a quejar a Adán y dice, la mujer que me diste tú por compañera, tú la pusiste aquí y ella fue la que me dio a mí y yo comí. Entonces Adán está quejándose de Dios. Dice, Señor, es que Dios, tú me la diste. Yo no tengo la culpa, tú me diste a esa mujer. Por lo tanto, cuando ella peca y toma del árbol y viene y me lo da, pues yo nada más la comí. Ahí Adán está quejándose y a la vez está repeliendo la culpa. Él dice, yo no tengo culpa en esto. Cosa muy equivocada, ¿verdad? Y la queja, hermanos, no solamente se queda ahí, la queja sigue a lo largo de la historia bíblica. Y vamos a ver que empezó con Adán, continúa con todos los miembros todos los personajes que aparecen en la Biblia, pasando por Moisés, hermanos. ¿Recuerdan ustedes a Moisés frente a la zarza ardiendo? Moisés se queja, pero se queja contra sí mismo, pero se queja contra sí mismo para usarlo como pretexto para no obedecer a Dios. Quiero leerles un ejemplo de esto. Éxodo 4:10. Dice así: entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Fíjense cómo torpe para hablar. Entonces, no me mandes a mí, casi le dice, ¿verdad? Bueno, de hecho se lo dijo, no me mandes solo. Oye, Señor, no me mandes a hablar con el faraón. Bueno, voy, pero que vaya mi hermano. Y empieza Moisés a dar muchas vueltas para obedecer a Dios. Pero la primera cosa que hace Moisés es poner de pretexto sus defectos, quejándose de ellos para no obedecer a Dios. Y esto sucede muchas veces, con frecuencia, en la iglesia. Muchas veces como cristianos se nos delega alguna actividad y decimos, es que yo soy torpe, yo no puedo, no estoy capacitado, no voy a poder. Pero es Dios quien nos está llamando a los puestos a los cuales Él nos está poniendo. Es Dios quien lo pone a usted, hermano,
ya sea como guardatemplo, ya sea como para dirigir un culto, para dirigir una oración, para dirigir una lectura. Es Dios quien está delegándole ese momento a usted para hacer de bendición a su pueblo y para servirle. Y muchas veces decimos, es que yo soy torpe, yo no puedo, es que yo no veo. Bueno, en algunos casos sí es necesario, ¿verdad?, usar lentes. Pero hermanos, no nos quejemos para no obedecer a Dios, sino busquemos el ser obedientes. Busquemos el servir a nuestro Dios, no quejándonos de nuestras propias necesidades o de nuestras propias situaciones. Sirvamos a Dios con alegría, dice la Escritura. La queja, hermanos, no la vamos a poder. Realmente podemos decir que la queja es parte de las emociones humanas. No podemos dejar de quejarnos porque la naturaleza pecaminosa que tenemos, esta carne se duele de las cosas que le suceden y pues nos quejamos. No podemos evitarlo. Lo que sí podemos evitar, hermano, es pecar, juzgando o no queriendo obedecer a Dios. En los salmos vamos a encontrar multitudes, pero hay quejas que pueden decirse son quejas buenas o quejas que son justificables, porque dice el Salmo 12, versículo 1 y 2. Sálvame, Señor, ya no hay persona fiel. Los fieles desaparecieron del mundo. Solo se dicen mentiras unos a otros, ocultan sus verdaderas intenciones cuando hablan bien de su vecino. ¿De qué está hablando este salmista? De los hipócritas, ¿verdad? Dice, sálvame, Señor. Ya no hay persona fiel. Los fieles desaparecieron del mundo. Para parecer a este salmista, el salmista dice, ya no hay una persona en quien pueda yo confiar. Solo se dicen mentiras unos a otros, ocultan sus verdaderas intenciones cuando hablan bien de su vecino. La verdad, hermanos, este tipo de queja delante de Dios es válida, porque estamos hablándole a Dios, pidiéndole a Él su socorro. Ahora, es posible quejarse sin pecar, hermanos. El ejemplo lo podemos ver en Job. Y la verdad, cuando yo estaba leyendo Job, me llamaba mucho la atención. Siempre que lea usted Job, piense en que todo lo que le sucedió a Job, él se quejó. Muchos dicen, es que Job fue paciente. No todo el tiempo. Llegó un momento en que Job sí tenía un poquito de desesperación y se queja y dice, mejor sería morirme. O que se borrara el día de mi nacimiento, ¿verdad? Sin embargo, Job no peca contra Dios. Job dice, en Job 1:22, dice así. En todo esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, Job no habló mal en contra del propósito de Dios. Ahora, ¿qué sucedió? Que Job se levanta, rasga su manto, rasura su cabeza y se postra sobre tierra. Nosotros cuando nos duele algo, cuando un familiar muere, pues obviamente, hermanos, expresamos nuestro dolor, lloramos, nos sentimos tristes por la partida de esta persona. En el caso de los judíos, ellos son mucho más expresivos. Ellos no solamente lo muestran aquí en cortito, sino que ellos lo externan. En el caso de Job dice que el rasgar las ropas, el rasurar la cabeza, incluso hay quien pone ceniza sobre sus cabezas, significa luto, significa dolor. Y esta forma en la que Job expresa su queja, su dolor, es increíble
porque dice que después de que Job rasga su ropa, rasura su cabeza, hay algo que Job hizo. Dice, se postró en tierra. ¿Y qué hizo, hermanos? Job adoró. Job 1:20 dice, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto dice, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Nunca habló mal de Dios Job, ni le dijo, Señor, ¿por qué hiciste esto? No, no, no. Job fue un hombre íntegro, un hombre fiel. Ahora, si seguimos leyendo Job, en el capítulo 2, en el versículo 10, a Job le empiezan a decir que maldiga a Dios, le empiezan a decir, ¿sabes qué? Mátate, ya no tienes por qué vivir. La respuesta de Job es, en el versículo 10, y les dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y vuelvo a decir la escritura como testimonio, en todo esto no pecó Job con sus labios. Es posible quejarnos, hermanos, porque es parte de nuestra naturaleza. No podemos evitar la queja porque nos duele esta carne, ¿verdad? Pero es posible hacerlo sin pecar, sin darle un despropósito a Dios, sin hablar sin hablar mal de Dios, sin decir, Señor, ¿tú por qué haces esto? Siempre debemos reconocer, hermanos, que Dios es soberano y que Dios tiene todo bajo su control. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? No es incorrecto expresar la insatisfacción, hermanos. Perdón, la insatisfacción. La palabrita se me fue. Pero podemos estar insatisfechos, hermanos, por un mundo caído y porque anhelamos la redención de Dios. Hermanos, hacer con una actitud de respeto, con un enfoque en la ganancia, pero de Dios, como si nosotros fuéramos jueces. Cuando nos tú esto, Señor, ¿por qué permites tú esto? Incluso lo disfrazamos. Yo no sé por qué Dios lo permite, pero pues bueno. No, hermanos, no hay que quejarnos de lo que Dios hace. ¿Sabe qué Dios le respondió a Job? ¿Quiere usted saber lo que pasó cuando Job empezó de pronto como que a querer preguntarse, bueno, ¿por qué sucede esto con los justos? Y cuando alguien trata de cuestionar las razones de Dios, Dios da respuesta, hermanos. En Job capítulos 38 al 41, yo le voy a encargar que usted lo lea con toda calma, que se siente y empiece a leer desde el versículo 38 al versículo 41 y vea la respuesta que Dios le da a Job. Una respuesta que la verdad cada vez que leo estos pasajes, hermanos, a mí pues, ¿cómo decirlo? Me impactan, ¿verdad? Porque Dios está poniéndome en el lugar en el que debo de estar. Dios está como que aterrizándome, diciéndome, cálmate,
Yo sé, yo soy el que tiene el control, tú no, y tienes que aprender a confiar en mí. Fíjese, nada más los versículos 6 y 9 del capítulo 40. Perdón. Entonces el Señor respondió a Job desde la tempestad. Recuerde usted que estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Pórtate como hombre y respóndeme a las preguntas que voy a hacerte. ¿Vas a poner en duda mi justicia? ¿Vas a condenarme para así quedar como quien tiene la razón? ¿Tienes la misma fuerza que Dios y voz de trueno como Él? Imagínese usted a Dios encarando a Job, a su realidad. Para empezar, le dice, pórtate como un hombre. En otras versiones dice, ciñe tus lomos, pórtate como debe ser. Aquí le está hablando a Job, obviamente, pero creo que también se aplica a nuestras queridas hermanas, obviamente hermanas. Compórtate como lo que eres, ¿no? En el caso de los cristianos, yo creo que Dios diría, compórtate como cristiano. Ahora, respóndeme a las preguntas que voy a hacerte. ¿Tú vas a poner en duda mi justicia? Así dice Dios. ¿Vas a condenarme para así quedar como quien tiene la razón? La verdad, hermanos, cuando yo empiezo a leer estos pasajes y veo la forma en que Dios describe, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los límites al mar? ¿Dónde estás tú cuando yo hice esto más? ¿Acaso conoces dónde está la división entre la luz y la oscuridad? Tú sabes dónde está la cerca para esto. Y empieza a hablar Dios de toda su creación y a decirle a Job, es una manera increíble, hermanos, de decirle a Job, yo tengo el control. No tienes por qué quejarte. Yo sé lo que hago porque yo tengo el control. Yo soy tu Dios. Yo soy quien te cuida. Entonces, ¿qué nos pide Dios? Que confiemos en Él. La verdad, hermanos, el quejarse es bien facilito. Y hay muchísimo material de la queja, hermanos. Hay mucho que estudiar acerca de las quejas. No solamente está el quejarse de las situaciones, sino también existe el quejarse contra otro hermano. Está en ese tipo de quejas, hermanos. Y cómo tratar ese tipo de situaciones. Y creo que podríamos hablar de ello en otro momento, sería muy adecuado. A lo mejor ya lo conocemos, pero siempre es bueno retomarlo, ¿verdad? Recordarlo. Pero en este caso, hermanos, hablando de las dificultades que enfrentamos, hablando de las situaciones en las que vivimos, en lugar de estar refunfuñando, hermanos, por nuestras dificultades, podríamos imitar la actitud de Pablo. ¿Cuál era la actitud de Pablo ante las situaciones difíciles? Ustedes conocen la historia de Pablo. Un Pablo que fue perseguido, un Pablo que después de tener un cargo muy elevado, era visto después como alguien que tenían que encarcelar. Y lo encarcelaron. Fue alguien que tuvo que esconderse muchas veces. Fue alguien que tuvo que salir por la ventana de una casa, hermanos, para no ser atrapado, escondido en una canasta. ¿Recuerda?
Fue alguien que llevado prisionero fue mordido por una serpiente. Que llevado prisionero además, antes de ser mordido por la serpiente, su barco se hunde. Caray, hermanos, Pablo sufrió muchísimas cosas. Pero ¿sabe lo que decía Pablo? Dice, cuando escribe Romanos 5, los versículos 1 al 5 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, en Romanos 5:1 nos está diciendo que tenemos justificación con Cristo, hermanos, que somos justificados por la fe. Podemos mantenernos seguros en nuestra justificación ante Dios, hermanos, a través de Cristo. Estar en paz con Él y sabiendo que tenemos acceso a Él por la fe. Y esto nos ayuda, a vivir una vida en la que no nos quejamos por lo que nos sucede, sino que damos gloria a Dios. Recordar que Dios nos ha justificado, que tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo, hermanos, nos hace vivir una vida en la que estamos agradecidos con Él. No importa la situación en la que vivimos, no importa la enfermedad que sufrimos, sabemos que nuestra alma está salvada y eso nos hace vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso nos hace vivir siendo agradecidos. Un corazón agradecido, hermanos, vive sin quejas. Un corazón agradecido vive glorificando a Dios en todo tiempo y en toda situación. Dice además, versículos 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amados hermanos, la queja no nos lleva a nada. Vivir nuestras situaciones, vivir nuestras pruebas, confiando en Dios, nos ayudan a crecer. Nos ayudan, hermanos, a fortalecernos. Quejarnos, podemos decir que nos debilitan. Y no solamente nos debilita a nosotros, sino que además debilitaremos a alguien más con nuestras quejas. Sigo leyendo, hermanos. Quiero leer ahora Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, repito, Santiago 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, alégrense, dice aquí, cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Entonces, hermanos, las diversas dificultades, las diversas situaciones, dice aquí, hermanos, que nos debemos alegrar, porque estas situaciones nos harán más fuertes, porque estas situaciones nos harán confiar más en nuestro Dios. Debemos confiar en que Dios es quien sostiene nuestra vida. Y si usted tiene de pronto como que ese complejito de decir, ay, pero ¿por qué será que Dios permite esto?
le invito a que regrese otra vez y que lea Job, capítulo 38 al 41. Léalo. Y nuevamente usted recuperará ese sabor de decir, Dios es quien me sostiene, y ese mismo Dios que hizo todo el universo, que creó todas las cosas que yo puedo ver, es quien tiene el control de todo. Y yo debo de ser fiel y debo de confiar en Él. Alegrémonos, hermanos. Seamos pacientes. Dice, la meta es hacernos completamente maduros y sin defecto. En lugar, hermanos, de quejarnos, confiemos en que Dios está obrando. Confiemos en Él, hermanos, para nuestro gozo y para darnos resistencia, para seguir adelante. Cuando cantamos, hermanos, el canto, he de confiar en Jesús. A mí me gusta mucho, sobre todo esa parte que dice así, aunque las nubes a mí me ensombrecerán. Estamos hablando de esas nubes de problemas, estamos hablando de esas nubes que nos tientan a quejarnos de la vida, a quejarnos de nuestros cuerpos, a quejarnos, hermanos, de la situación que vivimos. Dice, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Esa parte, hermanos, a mí me conmueve, porque sé que Dios es quien sostiene nuestras vidas. Podemos tener muchas dificultades, hermanos, pero Jesús es quien sostiene nuestras vidas. Ahora, como iglesia, hermanos, ya para terminar, ¿qué sucede con la iglesia cuando hay una iglesia que se queja de todo y por todo y de todos? Pablo habla a la iglesia de Filipos y le dice a los filipenses, hermanos, qué hacer en cuanto a las quejas. Ah, sí, porque créame usted, las iglesias en aquel entonces también sufrían de esos estragos de estarse quejando. Y Pablo habla a la iglesia y dice en Filipenses capítulo 2 versículos 14 y 15. Filipenses 2, 14 y 15. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. A veces parece que nos dicen lo contrario, ¿verdad, hermanos? Hacemos todo quejándonos. Ay, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto si aquel no está haciendo nada? Míralo. Y ahí se la pasa sentado. No, pero pues tú, ¿por qué haces esto? Sí. Y empezamos a quejarnos y empezamos a discutir y empezamos a desobedecer lo que dice la Escritura. Porque la Biblia dice claramente, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Y así serán hijos de Dios, sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. ¿Dónde está la iglesia viviendo? En medio de una generación perversa y mala. De esa forma, fíjese usted lo que dice de la iglesia. De esa forma, brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Ustedes les están ofreciendo un mensaje de vida. Cuando la iglesia avanza sin quejarse, sin discutir, cuando busca glorificar a Dios sobre las cosas, incluso sobre sus propios beneficios. Porque muchas veces las discusiones que tenemos, hermanos, es porque a mí no me beneficia lo que se está decidiendo. Solamente le beneficia a esos que están ahí. Pero cuando nosotros buscamos el beneficio de los demás y sobre todo el extendimiento del reino de Dios, hermanos,
brillamos. Dice la Escritura que vamos a brillar como estrellas en un mundo de oscuridad. Y el mensaje que vamos a darles, hermanos, será un mensaje de vida. Esa es nuestra misión, hermanos, como iglesia. Nuestras quejas, en el mejor de los casos, deben estar en nuestra vida de oración. Así es. Si usted tiene quejas, hable con Dios. Recuerde que no es malo quejarse porque realmente es parte de nuestra carne. Estamos todavía en este cuerpo pecaminoso que se queja, que se duele, pero háblelo con Dios. Y pregúntele a Dios cómo quiere que manejemos las situaciones en las que estamos. Si no, hable con Dios solamente para decirle, oye Señor, mira, ¿por qué tengo esto y me duele acá? O mira esta situación en la que tengo. No, 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 no. Hable con Dios. Pídale que Él le oriente. Señor, ante esta situación, por favor, dirígeme para darte siempre la honra y la gloria solamente a ti. Por favor, muéstrame cómo puedo dar testimonio en medio de esta situación difícil. Señor, confío en ti y te agradezco porque tú me estás guiando, porque tú me estás sosteniendo. Dice Santiago 1:5, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Nosotros lo conocemos de otra versión, ¿verdad, hermanos? Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él se las dará sin reproche. Hermanos, si hay alguna queja en su corazón, derrame su corazón ante Dios y pídale a Dios que Él le dé sabiduría. Pero sobre todo, hermanos, que Él le muestre cómo honrarle y cómo glorificarle en medio de esta situación. Así como sucedió con Job, ¿recuerda usted? Él se rasuró la cabeza, rasgó sus ropas, se postró en tierra y adoró. En medio del dolor, Job adoró. No se quejó. Así es como debemos vivir nosotros, hermanos. Cuidémonos de las quejas. Cuidémonos, hermanos, de quejarnos con otros, porque no sabemos, hermanos, que tanto les afecten nuestras propias quejas. Al contrario, guiemos a otros que lleguen a quejarse con nosotros a glorificar a Dios. Cuando llegue, oiga, qué situación tan difícil. Sí, pero démosle gracias a Dios, porque en medio de esta situación tan fea, Dios nos cuida. Ah, sí, cierto. Y así guiará usted a otra persona a glorificar a Dios en medio de su queja. Nosotros debemos brillar, hermanos, en medio de esa oscuridad. Y algo más, hermanos, pidamos perdón cuando nuestra queja, ya sea por alguna situación o por algún hermano contra el que nos estemos quejando, nos impidan darle gloria a Dios. Pidámosle perdón a Dios por no glorificarle. Pidámosle perdón a Dios, hermanos. Pongámonos a cuentas con Él y pidámosle sabiduría para poder enmendarnos y para poder glorificar su nombre en medio de cualquier situación, de cualquier circunstancia. Dios le sostiene, Dios le ama, Dios le cuida, hermano. Y es por eso que nosotros, como cristianos, vivimos
bajo su amor, bajo su ala protectora. Y cuando se siente usted quejumbroso, recuerde las palabras que le dijo Dios a Job. Pórtate como hombre y confía en mí. Parafraseado, hermanos, pórtate como cristiano, confía en Dios. Y dice el Salmo, y Él hará. Confiemos en Dios, hermanos, porque Dios tiene toda autoridad sobre cualquier circunstancia. Le invito a orar, hermanos. Cerremos nuestros ojos. Bendito Señor, queremos suplicarte, Padre, que tú perdones nuestros pecados, que tú nos perdones, Señor, nuestras quejas amargas, que tú perdones, Padre, el momento en que nosotros nos acercamos a otra persona para quejarnos en lugar de glorificarte. Te suplicamos, Señor, que tú nos des sabiduría, para que en medio de cualquier circunstancia, Señor, glorifiquemos tu nombre, para dar testimonio, Señor, del amor de Cristo, de la confianza y la esperanza que habita en nuestra vida, Señor, al saber que tú nos has justificado. Padre eterno, ayúdanos, por favor. Tómanos en tus benditas manos y permítenos, Señor, que en nuestra vida sea una vida que te agrade y te alabe en todo momento. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.